¿Qué tal, hermanos? Dios los bendiga. Voy a continuar compartiendo con ustedes este tema, hombres de fe, y en esta ocasión me voy a basar en la vida de Enoc. Dice en Hebreos 11:5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. En este tema de hombres de fe nos permite enfocar mucho la esperanza de la vida eterna. Por ejemplo, dice en Tito 1, versículos 1 y 2, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió antes del principio de los siglos. Y también en Romanos 15:4 leemos, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Bueno, estos versículos que acabo de leer tienen una completa aplicación en el testimonio de la vida de Enoc. Son para nuestra enseñanza, son para nuestra consolación, son para fortalecer nuestra esperanza en la vida eterna, la cual Dios, que no miente, preparó antes de los siglos. Y en Filipenses 1:21 y 23, Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Es importante recordar que el enfoque de este tema es la vida de fe, tomando como modelo y ejemplo de hombres y mujeres de la Biblia. En este caso, tomaremos el ejemplo y modelo de Enoc. Aunque se habla muy poco de él en el contexto de las Escrituras, encontramos puntos muy edificativos de la vida de fe de Enoc. En Génesis 5, 21 al 23 nos da un poco de información de la vida de Enoc. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y en el versículo 21 de Génesis 5 dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Bueno, vemos en primer lugar que por su fe de Enoc por su fe caminó con Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y esto fue por su fe. Vemos un camino de su vida de fe. También resalta un testimonio de su fe. La vida de fe de Abel nos enseñó cómo se establece una relación con Dios por medio de la fe en el Cordero, es decir, la fe en Cristo crucificado. Pero en la vida de Enoc
podemos aprender lo que es la fe en Cristo vivo, resucitado, ascendido al cielo y sentado a la diestra de Dios. Y vamos a enfocar bien esto. ¿Qué es lo que edificamos sobre esta relación con Dios? La fe para caminar con Dios se edifica sobre estas tres bases: la comunión, el compañerismo y la armonía con Dios. La Biblia nos enseña claramente que estas son las bases de una vida de fe que camina con Dios y que agrada a Dios, como lo refleja la vida de Enoc. En segundo término, encontramos que la respuesta de Dios a la fe de Enoc, por la fe de Enoc, Dios lo traspuso para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y desapareció porque le llevó Dios. Bueno, esto es un testimonio de que Enoc caminó y agradó a Dios. Dio testimonio de haber agradado a Dios. Y esa es la figura relevante para nosotros. Captar un ejemplo y un modelo de una vida que camina por la fe en Dios. Mi fe me hace ir en pos de todos los llamados que Dios me hace para seguirle. Pero también Dios da un galardón o un premio a mi fe. Él me alimenta con esta esperanza de la vida eterna. En cualquier instante podemos partir como Enoc lo hizo. ¿Y saben por qué lo llevó Dios? Bueno, en Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Esto fue la expresión de dolor en el corazón de Dios. Le dolió a Dios en su corazón haber creado al hombre, porque sus designios eran de continuo el mal. Y saben que en este relato Dios nos está mostrando que Él salvó a Enoc de esta muerte, de este enojo. Dios lo escogió y se lo llevó con Él para que no viera este juicio. Bueno, esa es la figura de la fe de nuestra salvación en la esperanza de la vida eterna. Pero se manifiesta aquí en este mundo por un caminar con Dios, como lo señala en la vida de Enoc. Fue traspuesto para no ver muerte. La vida de fe de Enoc representa la vida de todos los que esperan la segunda venida del Señor Jesucristo, que están pendientes del arrebatamiento. En Primera de Tesalonicenses leemos esto acerca de ese rapto. La figura la tenemos aquí en la vida de Enoc, pero Dios la tiene reservada una vez más, pero no solo para uno o para un creyente que agrade a Dios, sino para todos, absolutamente todos los que están caminando y agradando a Dios por su fe. Dice en Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también
traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No seremos antes que ellos, que los que ya durmieron y partieron, y sus almas están en el cielo, pero sus cuerpos están en el polvo. Bueno, nosotros no seremos antes que ellos, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Muy bien, continuamos en el siguiente video. Dios los bendiga.